Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa horizontal, abierto, que tratamos temas de interés y que se transmite por este canal 19 Cinevisión en todos los cables de República Dominicana y allende de los mares por la plataforma de YouTube, streaming, Facebook, todo ese sistema de redes sociales. Con nosotros, don Eli. ¿Cómo está, don Eli? Saludo, ¿cómo está usted? Y don Andrés Lichomato, que como siempre nos recibe con sus buen comentarios. Gracias, buenos días y siempre dándole las gracias a Dios por estar aquí en este esfuerzo que nos permite aunar las energías de nosotros con la gente que nos sintoniza por construir un país mejor pero para todos. Esa es la idea, por eso siempre nos ponemos en manos del Señor Todopoderoso en esta parte. Hoy tenemos un plato fuerte que le solicitamos a todos nuestros amigos televidentes que no se lo pierdan porque van a aprender de mucho, se lo digo porque tengo esa confianza. Pero antes tenemos que hacer un breve comentario porque ya el presidente anunció que va a hacer los cambios, va a hacer cambios, dice en cualquier momento puede hacer cambios. Ayer produjo un cambio, nombró a un ex senador del PLD como administrador de la ARS Seguros Segma, el seguro de los maestros. Evidentemente que eso no ha caído bien en los PRMistas, pero el presidente es el que tiene el título que se lo dio el pueblo para designar a quien él considere prudente en este momento, en el momento que lo considere viable. Y él hace sus cosas. Yo ayer le decía con un grupo de amigos, él está racional, él hace eso con racionalidad, él lo hace porque él entiende que es lo que le conviene en un momento dado. Y está pagando, me decía, no es que le está pagando a los de afuera y no a los de adentro. Bueno, eso es un problema suyo, pero él lo está haciendo como él cree que lo debe hacer. Así mismo fue lo del código. Él estaba en contra de ese código en gran parte, en una parte importante, pero él entendía que políticamente, que históricamente, que como presidente tenía que promulgarlo. Y así lo promulgó, a pesar de las diferencias con algunos sectores que él mismo coincidía y coincide con eso, como el caso de las causales, como el caso de algún manejo de la criminalidad, etcétera, etcétera. Pero es lo que él ha dicho. Los cambios van y van. No hay por otra cosa. Así que... Bueno, es el presidente y él puede tener muchas veces su opinión personal, pero él ausculta la opinión del colectivo y tiene que tratar de ser equilibrado. Así es. Ojalá que no se den algunos cambios que están rumorándose por ahí. Bueno. Porque así sí. Vamos a una pausa y venimos de inmediato con la pincelada. Vamos a unas pinceladas educativas realmente interesantes. El himno a la bandera dominicana, compuesto por Ramón Emilio Jiménez y Juan Francisco García. Vamos a escuchar y ver estas pinceladas que son realmente aleccionadoras de la dominicanidad. Saludos. El himno a la bandera dominicana, titulado Salve, oh bandera, fue escrito por Ramón Emilio Jiménez con música de Juan Francisco García. La letra exalta los colores de la bandera, representando a Dios el azul, la patria el rojo y la libertad el blanco. El himno expresa el orgullo y amor por la bandera, como símbolo de la patria imperecedera. Enseña que mientras ondea el viento y es mimada por el sol, recuerda la historia y grandeza de una nación que decidió ser libre frente a potencias extranjeras. El himno a la bandera dominicana es un canto que rinde tributo a la enseña nacional, símbolo de libertad y soberanía. Sus compositores, como señalamos supra, fueron Ramón Emilio Jiménez, la letra,
y Juan Francisco García, la música. Ramón Emilio Jiménez fue un escritor, periodista, folclorista y educador nacido en Santiago de los Caballeros el 18 de septiembre de 1886. Se inició en el periodismo desde muy joven, en las redacciones de las publicaciones de su ciudad natal, El Diario y La Información, llegando a ser director del primero. En 1906, con 20 años, funda con José Antonio Hungría la revista El Pensamiento. Luego se traslada a Santo Domingo y, juntamente con el periodista Rafael Vidal Torres, crean el 19 de febrero de 1940 el periódico La Nación. Ramón Emilio Jiménez fue miembro fundador de la Academia Dominicana de la Historia, ingresando el 16 de agosto de 1931, ocupando el sillón J de la prestigiosa institución. Manuel Rueda, en su obra Dos siglos de literatura dominicana, siglo XIX y XX, Poesía, publicada en 1996, nos dice de nuestro personaje. El talento poético de Ramón Emilio Jiménez es, en gran medida, epigramático. Suele apresar la naturaleza y la vida campesina en una mirada rápida, dejándola plasmada en imágenes llenas de colorido que la sintetizan. Ramón Emilio Jiménez fallece en Santo Domingo el 13 de noviembre de 1970. De su lado, Juan Francisco García, compositor de la música del himno a la bandera, nace en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 16 de junio de 1892. Su creación está permeada por el folclore dominicano que desarrolló en muy alto grado en obras como la Sinfonía Quisqueyana, terminada en 1935 y estrenada el 21 de marzo de 1941 por la Orquesta Sinfónica de Santo Domingo en el Teatro Olimpia. En 1925 viajó a Cuba para realizar una gira como pianista acompañante del tenor Susano Polanco. En esa ocasión conoció al poeta Nicolás Guillén, cuyos versos tomó para componer la música de su canción Espejo. La pieza fue estrenada durante aquella gira y algunos años después, en 1930, Eduardo Brito la grabó en la ciudad de Nueva York. Entre sus obras más conocidas del género popular están la canción Mal de Amor, el himno a la bandera y la criolla Margarita del Campo. Juan Francisco García falleció el 18 de noviembre de 1974 en la ciudad de Santo Domingo. Vamos a escuchar esta preciosa creación gracias a una producción del Ministerio Nacional de Educación de la República Dominicana e interpretado el himno por el Coro Nacional de Niños Dominicanos. Escuchemos. Es cuanto, salud, fuerza y unión.
Bien, regresamos con ustedes. Uno hace un programa detrás de las cámaras que es tan interesante, tan entretenido, que así aspiro que sea ya en las cámaras. Hoy tenemos un invitado que aspiro que nos enseñe muchas cosas de las que sabe, porque de que sabe cosas, sabe, porque ha tenido una vivencia extraordinaria de la política nacional y hasta de no la política. Se trata de Luis Acosta Moreta, un hermano, un amigo, apodado El Gallo. ¿Cuánta vivencia tiene para contarnos? Buenos días, Luis. Buen día, Licho, Eli. Saludos, Luis. Y un representante de la hermana Venezuela. Y sobre todo me dio un dato que me identifico mucho con él, que estuvo en Apure. Sí, Apure fue donde se estableció Juan Pablo Duarte. Y esa comunidad lo trataba como un general, con un respeto que cuando me tocó con Papito Moreta visitar esa zona, todavía se encontraba unos vestigios de respeto que le tenían a Duarte. Y ahora aquí, como tú dijiste, que los programas buenos se hacen fuera del aire, él me dice que en una ciudad... Achaguas. ¿Perdón? Achagua, la ciudad En de Achagua había un instituto duartiano, cuando aquí el arzobispo Porte lo estaba comulgando, porque era masón. Luis, ha publicado un libro que ha llamado la atención, es casi bestseller, si no, que trata sobre la vida un poco más íntima de Balaguer, un poco desconocida, pero que por el tiempo que duraste alrededor del presidente Balaguer, con sus hermanas, en la parte de atrás, así se llama el libro, La casa de Balaguer, parte de atrás. Sí. Entonces, déjame explicar por qué le pongo parte de atrás. La primera vez que yo Huele visité... como a patio de Villajuana, ¿no? Exactamente. Élito, contigo se puede hablar. seguro. Yo te dije que tú eres un cientista social. Cuando yo voy por primera vez a la casa, tú sabes que en la entrada había una garita. Sí. Entonces yo entro, curioso, y veo que la correspondencia que le dirigen al doctor Balaguer decían, doctor Joaquín Balaguer, Máximo Gobo 25, parte de atrás. Entonces, como tú dijiste, que la parte de atrás era el patio de la casa, y ahí era que él vivía. ¿Qué cosas podemos aprender que estén en ese libro que no sea conocido de la vida íntima de Balaguer? Muchas cosas. Sobre todo, es un buen referente ahora para los que aspiran a dirigir el poder, que el poder reside en el pueblo. Balaguer fue coherente en eso, y sobre todo en la humildad de Balaguer con el mismo pueblo. Balaguer diario recibía 40 y 50 personas que iban a su casa a pedir de todo, desde comida, medicina. La casa de Balaguer para el frente tenía ahí una frontera de mujeres beneterosas que para tú ver una casa, cuando van a la casa de un funcionario a buscar una ayuda, es un conflicto que se crea en la casa. Entonces Balaguer tenía esa forma. Es más, te voy más lejos. Se puede tomar como chiste. Cuando vino aquí el escritor Cela, Camilo José Cela. sí, el que lavaba los carros tanto en la oposición, Balaguer, era Héctor. Y bueno, y él siguió con su trabajo, pero era en el palacio. Parece que alguien lo molestó y algo, y hizo una bulla que interrumpió momentáneamente el acto donde estaba Cela, ¿verdad? Bajaban seguido a esa gente a Héctor. A comérselo, digo. Sí, a comérselo, digo. Y cuando Balaguer regresa a la casa, pregunta, ¿dónde está Héctor? Como una forma de protegerlo. Había una profesora que tenía problemas de mente, doña Mary Smith, que era profesora, Santiago. No sé, yo sé que aquí iba por detrás todos los días, como a las 10, a darle consejo político a Balaguer, porque ella fue profesora de educación, y siempre insistía. Y lo escuchaba. Espérate, oye el cuento que está en el libro. Y siempre insistía que se recuerde que la base de un pueblo de desarrollo era la educación, y que estaba loca. Oye. Parece que hubo unos días que él no la oía y me mandó a buscar y me pregunta que si yo he visto a doña Mary por ahí. Le digo yo, sí, ella está ahí.
¿y por qué no la oigo? Digo yo, bueno, le voy a preguntar. Y yo ahí le digo, presidente, usted es un hombre de muchos detalles. Y me dijo a mí ahí, en los detalles que está Dios. Pero ese era el Balaguer que nosotros decíamos, los que sufrimos las persecuciones de jóvenes, que se lo atribuíamos a él, que él después decía que eran incontrolables. Pero él conocía a los incontrolables. Pero espérate, aquí hay que analizar cuando Balaguer entra al poder, después de una revolución en medio de la Guerra Fría, y sobre todo aquí la izquierda no paró su revolución. Aquí, y recuérdense ustedes de las luchas ideológicas de la izquierda, uno eran pro chino, uno pro soviético, uno pro barbano, y Balaguer haciendo la reforma agraria más revolucionaria de la región, que fue apoyada por el PSD, por Orlando Martínez y Conde, el Gordo Cuello. Seguro. ¿Tú Se me fueron estás al entendiendo? campo, lo mejor al campo. Ese fue la consigna del MPD. Para neutralizar eso. Entonces, exactamente. Entonces, a raíz del secuestro de Crowley, el coronel norteamericano, de Washington mandar limpiar a la izquierda, los que no mataron se fueron para Nueva York. Entonces, Balaguer era responsable como presidente, pero hay un testimonio ahí que me da el chino Bujosa Mies. ¿Qué dice el chino? Me dice, Luis, me dice un día ahí en el Palacio de la Esquizofrenia, ahí en la Peña, en el Conde. Me dice, Luis, yo estoy vivo por Balaguer. Digo, ajá, y tú no eras de los principales dirigentes de izquierda. Y me dice, sí, yo estando en la Victoria preso, mi familia fue donde Balaguer para que me soltaran. Y Balaguer lo que le dijo, güey, donde yo único le garantizo la vida a él, es la Victoria, porque yo no controlo lo incontrolable. Y fíjate, a raíz de la crisis del 78, que esos generales que renunciaron a raíz de la muerte de Orlando son parte del gabinete cuando entra el PRD al gobierno. Pero esos generales no di que estaban conspirando contra Balaguer. Pusieron una carta de renuncia, Sí. y sobre todo no obedecían directamente a Balaguer, sino a Washington. Entonces, esas son de las cosas. Y sobre todo, como te digo, que de los misterios de Balaguer, el discurso de Balaguer era de derecha, pero el accionar era de izquierda. Pero esa lucha, y el mejor ejemplo de todo eso es cuando Fidel Castro viene al país, la autoridad máxima de la izquierda en el mundo. Sí. ¿Y a quién fue a visitar? A Balaguer. ¿No eran amigos? No solo amigos. Los perros que cuidaban a Balaguer fueron entrenados por Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Fidel le vivía mandando helado Copelia a Balaguer y se carteaba. Y cuando empezó, óyeme bien, la revolución tecnológica, Balaguer era la que suplía vía los aviones de ala del Caribe. Yo que Jacinto Peinado era que suplía los equipos. Con Jacinto era el mensajero de muchas cosas de Balaguer. Entonces, cuando... Luis, ¿y Estados Unidos nunca le llamó la atención a Balaguer por esa cercanía con Cuba? Pero era que no, directamente Balaguer no era Él no sabía. el protagonismo. Pero permitía que el gobierno lo hiciera, la gente del gobierno. Para mí eso empezó encubierto. Yo no sé con el tiempo, con el caldezaje que había. Y tampoco los americanos le darían tanta importancia. No, porque también los equipos lo compraban allá, en Estados Unidos. Cuando la crisis del petróleo, Pues Balaguer sí. que le suplió mucho petróleo a... No, y cuando el problema con Haití, que el bloqueo que le impusieron a los haitianos, quien lo rompía era Balaguer, mandándole combustible. Luis, ¿cómo era un día común y corriente con Balaguer? Porque la gente se lo imagina como siempre entruñado, siempre como dando órdenes. Él se sentaba a veces con sus amigos con una manito de domino, eso no. una tacita de café, nada de eso. No, Balaguer su tiempo... ¿Cómo era su cotidianidad? Había un señor que le decíamos Chegoyen, el doctor Reimer, que fue el primer secretario de Asuntos Sociales de Balaguer,
que fue un limpiabota que tenía Balaguer cuando era ministro de Educación, que lo preparó y lo hizo abogado. Y era quizás una de las personas de más confianza, porque yo me acuerdo, a las 11 de la mañana, cuando estoy hablando ya Balaguer en la oposición, el patio lleno de gente de la casa. Brother, levántese, ya está lleno el patio. Y lo levantaba, y también cuando se extendía, oye, en los trabajos, ya él iba y subía, vamos a estas comisiones a dejarla para otro día porque usted tiene que comer. Era una persona pintoresca. ¿Qué comía Balaguer? Igual, lo que más le gustaba era chicharrón de pollo, la bandera y carne seca, pero sobre todo le gustaba mucho la fruta. Balaguer se bebía 3 veces al día un jugo de agua, que me decía que era para estabilizar la presión. Y yo me acuerdo que a raíz del problema de la pierna, de la flebitis, Sí, yo le dije que Brezhnev en Rusia ingería lechosa para ayudar a la circulación. Primero me pregunta él, ¿y dónde la consigue la lechosa? y yo le digo, bueno, será en Cuba que le llaman fruta bomba a la lechosa. Entonces me dijo que él no digería bien la lechosa. Igual supone la lima, decía que era un buen diurético. Pero era sencillo en eso. Le gustaban mucho los helados. Bueno, Fidel Castro le mandaba helado Copelia. Sí. Y después un tiempo yo vi que llegaron aquí los Howard Johnson y de esos helados. Y queso normal. Sobre todo tenía una rutina que yo entiendo que era parte de su salud en la alimentación. Para mí que comía lo mismo todos los días. ¿Y cómo fue que Balaguer, que construyó el Partido Reformista Social Cristiano, al partir de este plano existencial Balaguer, ese partido se vino a menos, no dejó un liderazgo, no generó una escuela dentro del reformismo? Mira, el Partido Reformista, aquí quien lo hace fue Augusto Lora, con diferentes dirigentes que se organizaron en torno a la figura de Balaguer. Pero Balaguer, cuando se funda el Partido Reformista, aquí estaba en el exilio en Nueva York. Es tan así que ya después de haber ganado en el 66, ya para el 68 había problemas, porque Lora entendía que él debía ser el candidato en el 70. Entonces empieza la diferencia. Lora se va del partido y funda el MIDA, Movimiento de Integración Democrático Antireeleccionista. Entonces ahí se establece la primera división del Partido Reformista. Sobre todo la parte que lo apoyaba de la oligarquía de Santiago chocaron, porque Balaguer, su primer decreto fue cerrar todos los cerraderos, evitar la deforestación y que al final la situación, tú chequeas en un avión a la isla y te das cuenta por la vegetación qué parte es haitiana y qué parte es dominicana. Balaguer no solo que prohíbe los aserraderos, sino que al campesino le provee de gas y unas estufitas para evitar que cortaran los árboles para hacer leña. Fíjense que los haitianos nada más respetan 3 palos: el coco, el aguacate y el mango, porque es comida. Los demás se lo llevan. Son depredadores naturales. Hasta esos productos de perfume que ellos tenían en gran cantidad. No, espérate. Yo he hecho varias denuncias de eso. El guaconejo. El guaconejo es lo que es cuando lo muelen en una, vamos a decir, un árbol endémico de la isla. Cuando lo muelen, el aceite esencial, el que se utiliza para perfumería y cosméticos, en Haití no hay. Y están haciendo pero lo eliminaron ellos. Totalmente. Y se está haciendo una violación actual, porque el guaconejo de nosotros lo sacan por Pedernales y por Cabral, que lo muelen,
violando el derecho de carta, porque ningún país que no tenga recursos naturales no puede estar exportando ese recurso. Seguro. Y Haití se lo manda a Canadá, a Francia y a Estados Unidos. Pero la escuela política de vamos, Balaguer. vamos a llegar ahí. A Balaguer no se le puede encajar con ideología. Balaguer lo que era pragmático y, como dicen muchos teóricos, ecléctico de todas las corrientes. Balaguer empieza a adquirir fundamentos filosóficos del partido cuando hace la alianza con el social cristiano, que en eso tuvo que ver mucho un venezolano, Calvani. Aristides Galvani. A través de Caunabo Javier Castillo. Claro que el social cristiano y de Alfonso Moreno Martínez y una serie de connotados dirigentes social cristianos que tenían formación de la corriente social cristiana, pero que se habían formado en Venezuela. Cuando viene esa alianza, fíjate que el símbolo del Partido Reformista es un gallo, pero cuando hacen la alianza le ponen el machete verde, que era el símbolo del social cristiano, el gallo sobre el machete verde, y de ahí el partido empieza a adquirir ese fundamento filosófico de la doctrina social de la iglesia a raíz de la alianza que hacen antes de ganar en el 86. Seguro. Porque Balaguer a veces nos decía a nosotros, cuando esas divisiones, que su partido era Acción Social. Y Balaguer tenía muchas y muy buenas relaciones con el Partido Justicialista de Argentina, de Juan Domingo Perón, que eran muy amigos, se escribían bastante. Bueno, la Cruzada de Amor, quien le da, vamos a decir el nombre, González Torrado, que vino aquí con Perón, porque cuando lo demande de la banda, Balaguer creó ese brazo social para contrarrestar lo que estaba haciendo la banda, manejada por lo incontrolable en los barrios, sobre todo con esa juventud sana, pero con tendencia de izquierda, porque fue una orden no de Balaguer, sino de Washington, que los izquierdistas nunca quisieron admitir eso, porque no se hicieron su autocrítica por el secuestro de Crowley, que fue lo que determinó una limpieza de los americanos con la izquierda, que no solo fue aquí, fue en toda la región. Sí, pero la banda, sí, se llevó muchos jóvenes que no tenían nada que ver. Pero que estaban organizados en los clubes deportivos. Correcto. Y ahí los clubes fue el centro de, vamos a decir, de adiestramiento. Pero se decía, la banda estaba auspiciada por, mucha gente dice por Pérez y Pérez, sí. Y estaba contrarrestada por Nivar Ceja. Sí. Se decía que Balaguer estaba en esa división de Nivar y Pérez. Balaguer mantenía esa división para poder gobernar. Porque aquí todavía esto es una democracia que no estaba sólida, sobre todo con esa guardia de formación trujillita. ¿O tú crees que no hubieron mucho intento? Bueno, el intento del golpe de Estado de Wessing. Sí. En ese golpe de Estado había un elemento fuerte que era la izquierda, sobre todo el MPD. Seguro, estaban vinculados. Pero fíjate que Wessing fue candidato a la vicepresidenta en el Acuerdo de Santiago. Es decir, que hay que mirar eso. Están desiliados, inclusive. Exiliados, con ojo crítico. Y también la preeminencia de la Guardia se debe a que el PRD no participó en elecciones. Bueno, porque la porque Guardia 70, impidió que el PRD participara. Pero está bien. Bueno, entonces, a raíz de eso, la preponderancia de la Guardia vino de ahí. Mira, este libro es muy interesante porque explica todas esas cosas. Ahí hay un capítulo, óyeme bien, y es bueno esto que estamos hablando aquí. Siendo el papá de Orlando mi padrino, Orlando un hermano de mi mamá, casado con una hermana de doña Adriana, tía Lucila, la relación familiar de los Acosta Moreta y los Martínez Jaule era muy cerrada. Después de la muerte de Orlando, Balaguer, sabiendo esa información mía, me va a dejar que yo le cuide la espalda.
Pues Era lógico. Era lógico que no, ¿verdad? No. Entonces Balaguer no tenía que ver nada con eso. Ahora, lo de Orlando, dicen que fue que el Partido Comunista le entregó la fórmula del fulfurar a Cuba. Fulfurar es lo que se utiliza para, con el bagazo, hacer lo que le llaman un plástico para la plomería, el teflón, que todavía están sacando ese material sin pagar impuestos. Entonces no tuvo que ver aquella carta del presidente, coja un avión. Y tú no te acuerdas, espérate, voy a llegar, y tú no te acuerdas que ellos tuvieron que devolver 38 millones de pesos en Central Romana, que fue la base para el desarrollo del este. No lo devolvieron, ellos crearon un fondo No, administrado por el obispo por Polanco Brito. Pero fue un acuerdo del presidente. Un acuerdo. El Estado no le puso la mano a eso. No, pero lo que estoy diciendo. Pero al menos con eso se empezaron a hacer los trabajos de desarrollo. Se hicieron muchas obras de infraestructura. Bueno, que oye bien, quien se encarga de tramitar y de buscar ese fondo es el papá del presidente actual. Sí, don José Rafael Abinader. Sí, era ministro de Finanzas. Entonces, ¿a dónde yo voy? ¿Qué fue que tú me preguntaste? Coincide con lo de Orlando, lo de el fulfurar, que el PSD también apoyó la ley agraria de Balaguer. Seguro, estaba ahí. Apoyó. El único partido de izquierda, porque eran leyes demasiado progresistas. Segundo, Orlando se empezó a involucrar en la división de los militares. Y por último, yo entiendo, bajo un estado de incomodidad, cuando a Silvano Lora no lo dejan entrar, le pide a Balaguer que se vaya ya con todos los generales. Con esos elementos engreñaron a un sector cercano a Balaguer. Exactamente. Óyeme bien, la renuncia de los militares a Balaguer, que al final eso fortaleció el régimen, se debe a que Balaguer nombra a Aníbal Seija para que investigue la muerte de Orlando. Aníbal Seija lo hace y se le entrega a Nilson Martínez, el hermano de Orlando. Cuando se la llevan a Balaguer, que fue él, Sergio, y Euclides Gutiérrez García, que estaba casado con una hermana de doña Adriana, que era diputado, Balaguer cuando lo ve le dice a Nilson, guarde eso para que usted en su momento lo saque, porque si ahora yo me involucro, me matan y me tumban el gobierno, así mismo. Pero eso es incontrolable, era fuerte. No, pero era el brazo ejecutor de la embajada americana. ¿Y quién es? Aquí nunca ¿Y podríamos mencionar algunos altos militares que estaban ahí? ¿Perdón? Algunos altos militares. ¿Cómo? ¿Quiénes eran esos incontrolables? Por nombre. Los 5 que renunciaron, que están en el libro. ¿Estaba Bochan bien? No, Bochan no. No. Estaba Peri Pérez, Milo Jiménez, Chinino, Amiama Castillo, ¿cómo se llama? El que llevó la carta primero. ¿Cuál fue? Que era de la Marina. Comodoro. Era Comodoro, espérate, no. Contín Logroño. Sí, hombre, Contín Logroño. Ese fue el único que Balaguer no repuso, porque cometió para mí la imprudencia de llevar esa carta a Balaguer, estando con su hermana moribunda en la casa, Carmen. Él se la lleva allá a la casa de doña Carmen. Balaguer le dice a él que la lleve a Palacio, pero él no la lleva a Palacio sino a Miama Castillo, que se le entrega y se queda parado ahí. Balaguer le diga que se retire, porque estaba esperando respuesta. Y ahí mismo Balaguer se nombra secretario de la Fuerza Armada y comienza a remover los cuadros militares. Ese mismo grupo es que cuando Chama habla con Balaguer le pregunta cuál es la opinión de ellos, porque tenían control dentro de la Fuerza Armada. Y los comunistas no decían que el poder descansaba en la boca de un fusil. Luis, hay 2 actos de la historia de Balaguer de esa época, más o menos, que me gustaría, están en el libro, porque me gustaría que la externe aquí. Uno
es sobre el madrugonazo del 16 de agosto, del 16 de mayo de 1978, el golpe de Estado. Y la otra es sobre el granadazo de la Junta Central Electoral. Ahí está, el granadazo está. Fue un movimiento, tú sabes que dentro había una pugna de nosotros, o mía, con Guaroa Liranzo, que yo ahí lo llamo el gallo tapado. Tenía mucha fuerza. Fuerza no, lo que pasa es suponer, Balaguer fue condescendiente con él. Guaroa trajo aquí 2 sicarios cubanos para matar a Balaguer en el periodo del 66 al 70. Guaroa Liranzo. Y fíjense lo que es eso está en el libro. Está en el libro. Fíjense lo que es la política, Miguel Coco trataron dos veces de matar a Balaguer y Juan Bosco que paró eso. En Nueva York, sí. En la biblioteca municipal de Nueva York, que está al lado de la Catedral San Patricio, que es un comando del 30, un comando que respondía a los grupos de aquí. Los camilistas, como decían. El Corecato. El Corecato. Vino, Juan Bo bajó, estaba en Puerto Rico, fue a Nueva York a buscar un permiso para dar clases. Entonces le dijeron que se retirara a Puerto Rico porque el miércoles próximo iban a ejecutar a Balaguer en la biblioteca. Y Balaguer le dice, ustedes están locos. Ustedes saben que los militares balagueritas están conspirando contra el triunvirato. ¿Y qué van a hacer esos militares? Y paran eso. Vos se le manda una carta a Balaguer, le explica la situación. Y tú sabes quién era el secretario de Balaguer que se la recibe. Gregorio García Castro. Goyito. Ese fue el lado de Juan Bo, que también paró a Miguel Coco con un atentado que iba a hacer en la César Nicolás Penson, con unos explosivos C4, que le dieron a Juan Bo que se vaya del apartamento que vivía él frente a Santa Teresita, porque cuando Balaguer pasara iban a volar eso. Y Juan Bo le dijo, ustedes están locos. Hoy van a coger los militares el poder y van a retrasar cualquier intento revolucionario. Miguel Coco dirigía operativos. Miguel Coco no, pero espérate, el Frente Patriótico, quien lo arma para que llegue el Leonel al poder, es Miguel Coco con Guaroa Liranzo, que hay un escrito ahí, interesantísimo, que Balaguer le da las gracias a Miguel Coco porque no lo mató aquella vez, porque no se iba a dar lo que se estaba dando en el Frente Patriótico, que fue la entrada de Leonel al poder. Correcto. Pero vamos con lo del golpe de Estado del 16 de mayo, bueno, 78. Yo te expliqué que a las 12 de la noche, como a las 2:30 ya era el 17, llega Balaguer arriba, se encampanó, le dijo a Bochán que a él no le dan un golpe de Estado, le llama a Bicho, le dice que busca a Jorge Blanco, que evite que se tire el PRD a la calle porque está desmontando el golpe de Estado. A las 5 de la mañana o a las 6 llega Rivera Caminero a la casa con la orquesta de la Marina de Guerra, tocando un merengue de campaña, chiquito pero tupío, de Joséito Mateo. A las 8 llega el embajador Robert Joss, que lo sientan en un banco donde estaban los guardias atrás allá, y dura 4 horas esperando a Balaguer. Yo le conté 8 cajetillas de cigarrillos que estaba fumando. Y cuando Balaguer iba para el palacio le dijo, pida una cita por la Cancillería, que este es un país soberano. Y lo respetó, dijeron ellos, compadre. No. Entonces, ahí empezó el manejo político, que entran a escena Vincho y Olivero Félix, que le quitan el control del Senado al PRD, cuando le quitan 4 senadores y un diputado. Entonces, porque el Senado era que controlaba la justicia y de paso la Cámara de Cuentas, que yo me acuerdo que cuando se estaban postulando los jueces, Balaguer a mí y a Samuel Pereira dice, el papá del administrador del Banco de Reserva, nos dice que quería saber todo, pelo y señales de cada miembro de eso. Y yo le digo, ¿y por qué es así? Me dice, porque esa es la Cámara que mete preso a los presidentes. La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas. Mire, nos queda un par de minutos. Y lo del el granadazo, me interesa. El granadazo fue a raíz en la Junta. Sí, cuando el que se lo achacaron a Sánchez Varés, que no fue. Fue un equipo de veteranos y de
vamos a decir, de personas que estaban bajo el cuidado de Guarol Liranzo, que salieron para la Junta. Samuel y yo nos enteramos cuando llegamos y subimos donde el presidente y le dijimos la situación. Y nos dijo, paren eso, paren eso. Cuando vino a nosotros a querer movernos, ya había explotado la... O sea, que le endilgaron eso a Vicente. A Sánchez, que no fue Vicente. Ahí está el nombre de quien... que nos dijo a nosotros que a Juque se le cayó. Y yo dije, ajá. Entonces... Pero ¿qué buscaba en ese momento allá? Me dio la satisfacción de que en la puesta de circulación al hijo diputado, yo le dije, le estoy quitando 2 toneladas de los hombros por haber aguantado 46 años de esa culpa injusta. De esa injusticia. Luis, el don Elito, como le llamaban sus íntimos, no se casó, pero se dice que tuvo varios hijos. 7. ¿Es cierto eso? Sí, ahí hay un episodio de cómo llega Alexis Joaquín Castillo a donde Balaguer. Ese era hijo del doctor. No sé. Balaguer estaba escribiendo en Boston el libro La Isla al Revés. Me manda de allá a buscar la estadística de los haitianos aquí. Bueno, yo voy donde Aníbal López, que era su secretario de Interior cuando eso. Que el hombre es rana. Y me dice Aníbal, Luis, no hay nada de eso. Ahora hay un joven estudiante que es abogado, que la tesis de ciencia política es sobre la migración haitiana. Ahí hay mucha información. Me da la dirección, yo sé que vivía en el Miramar. Yo voy al Miramar, que está casado con Francisca Hernández, que es hermana de varios abogados. Entonces me dice él a mí, estoy hablando rápido por el tiempo, me dice él a mí que él solamente le entrega esos papeles a Balaguer. Yo le digo, pero Balaguer está en Boston y está escribiendo el libro, dámelo para llevárselo. Me dice, no, bueno, que espero que no. Cuando yo llego a Boston, y me dice ahí él, ¿y por qué tú quieres entregárselo? Digo, no, porque yo soy hijo de Balaguer. Me dice a mí Alex. Yo, ¿cómo? Hay una parte jocosa. Yo arranco para Boston allá, hablando con el presidente, y los datos, y yo, mire, excelencia, los únicos datos que hay los tiene un joven abogado que se llama Alexis Joaquín Castillo. Balaguer no dice nada, yo tampoco. Seguimos hablando. A la semana vuelve a buscarme, me llama otra vez, que dónde están los datos. Y yo, excelencia, pues yo le dije que fui allá, y que el único que tiene unos datos de la migración haitiana, que fue su tesis, es el abogado Alexis Joaquín Castillo. Se queda callado, no me dice nada. Seguimos. Cuando vamos a regresar para acá de Boston, me llama y me dice, mire, ¿dónde están los papeles? Le digo, excelencia, es la tercera vez que le he dicho que esos papeles los tiene Alexis Joaquín Castillo, que nada más se lo entrega a usted. Entonces me dice, ¿y qué es lo que pasa? Le digo, que él me dijo a mí que era hijo suyo. Y me dice Balaguer, mire, yo no lo mandé a averiguar mi parentesco, sino a buscarme los datos, los datos de la migración haitiana. Y me da la llave cuando regresamos para que se lo lleve. Y se arma un lío. Porque... Para que le lleve a Alexis. Alexis, bueno, y se lo llevo. Cuando yo lo entro a la oficina de... Deme un minuto. Espérate, sí, que sube el rating eso. Cuando yo le llevo a Alexis que se abre la puerta, ¿tú sabes con qué recibe Balaguer ese muchacho? Ahora me entero que tengo un hijo que estudió mi misma profesión. Pero no he acabado de hablar así cuando abajo había un arboroto que habían armado Chichita y Emma, porque ese tipo de relación, ellas era que tenían que manejarla, y parece que no se lo notificaron. Yo pienso que Perebello, al ver que me está dando manejar Balaguer esa situación, se puso celoso. Cuando yo bajo allá, le digo a doña Emma, mire doña Emma, el presidente me mandó aquí a averiguar que quién fue que le dijo eso, porque él sabía el dolor que le iba a causar a ustedes. Y doña Emma me dice, ve tú y arregla esa vaina. Luis, hemos terminado, se nos fue el tiempo, pero tenemos que volver para hablar de muchas cosas que tiene el libro que no se pudieron conversar aquí. En el libro está de ¿Dónde que está el libro? Denos 30 segundos. De venta en Cuesta y en Amazon. Ah, bueno. El libro, el presidente Balaguer, la casa del presidente Balaguer parte atrás. Ya usted sabe. Gracias, Luis.
nos ha dado un enriquecimiento extraordinario sobre la historia, que debemos seguirla auscultando. Mira qué vamos a hacer. Vamos a una pausa y volvemos mañana. Yo pensaba que tú estabas solo.